Ima Ruiz Cerezo es profesora de Educación Física en Educación Secundaria en la Comunidad Valenciana. Es integrante de Docenco. Su comunicación es la erotización de la subordinación femenina en la cultura popular contemporánea. Gracias, Ima. Bueno, voy a aprovechar los 10 minutos. En un trabajo anterior, publicado en la revista Cuestiones de Género de la Universidad de León, analicé el impacto de los contenidos culturales consumidos durante la adolescencia en el proceso de socialización. De los datos obtenidos me gustaría destacar 3 que ahora me han llevado a analizar el proceso de erotización de la subordinación femenina en la cultura popular actual, especialmente en la novela catalogada como romantasy. El primer dato sería que las y los adolescentes leen poco, aunque las chicas leen más, un dato además que está refrendado por la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España del 24-25 y que además señala que esta brecha de género es especialmente manifiesta entre los 15 y los 24 años. El segundo dato es que hay un sesgo de género en los contenidos consumidos. Mientras las chicas consumen contenidos tanto feminizados como masculinizados, los chicos evitan los contenidos feminizados porque ya sabemos que van a poner en cuestión su masculinidad. Y el tercer dato es la predilección de las chicas por la temática romántica. Un dato también corroborado por la encuesta que citaba antes, pero no solo, también diversos informes y fuentes relacionadas con el mercado editorial, como el Worst Rated de 2022 o el Publish News, nos dicen que las lectoras de novela romántica son mayoritariamente mujeres, que el perfil se ha rejuvenecido progresivamente, que el género romantasy es tendencia y que el 70% de las lectoras de novela romántica declaran haber descubierto el género entre los 11 y los 18 años. Una etapa clave en la socialización afectiva y sexual y precisamente donde sitúo el foco de la problematización de este consumo. Entonces, ¿por qué hablar del romantasy desde la coeducación? El romantasy no es solo un género narrativo, sino que es un producto cultural altamente mediado, inserto en una sociedad y en un contexto neoliberal y patriarcal que convierte la afectividad y el deseo en productos de consumo. No solo cuentan historias, sino que producen sentidos acerca del amor, del poder y del género. Por eso no me interesa el romantasy como género literario, sino como un fenómeno comunicativo que participa en la socialización afectivo y sexual de las adolescentes. La investigación, que evidentemente no voy a explicar aquí extensamente, parte de una perspectiva coeducativa y feminista en una línea crítica que, salvando las distancias, remite a la lectura de Cultura como política que realiza Kate Millett en Política sexual. Las características de este género no son inocuas. El romantasy, como subgénero del romance, convierte las relaciones de poder desigual en experiencias afectivas deseables, aunque esto no es nuevo. Lo nuevo es que, bajo una estética de empoderamiento con protagonistas femeninas activas, con cierto margen de agenda, estas narrativas reproducen los guiones clásicos del amor romántico patriarcal: sacrificio femenino, redención del hombre violento y subordinación del deseo de las mujeres. Además, esta estructura narrativa es especialmente eficaz en términos de mercado, porque permite convertir el vínculo amoroso en el principal motor de consumo y de fidelización. La lectura se convierte en una experiencia de consumo continuo que replica la lógica del scroll infinito, como con las pantallas que no podemos mirar, pues aquí pasa una cosa semejante. Los comentarios de las lectoras en las plataformas digitales visibilizan esta dinámica, apelando reiteradamente a una intensidad emocional y a la imposibilidad de detener la lectura. Este fenómeno además está ligado con un mercado editorial tremendamente o altamente industrializado, basado en la producción seriada de sagas, en la que la repetición de estructuras narrativas y de arquetipos pues facilita este consumo continuado y rápido. Además, no es casual, en relación con esto que os decía, que un 15% de las lectoras de novela romántica compre libros al menos una vez a la semana y un 6% lo haga más de 2 veces a la semana.
Vale, pues como mediadores entendemos que son aquellos agentes que nos facilitan el acceso a los productos. Pues en este caso tenemos a BookTok, esa comunidad dentro de TikTok especializada en libros con fuerte presencia femenina y en del propio género romantasy, como uno de los principales mediadores del romantasy, a través de formatos breves, emocionales y altamente repetibles. Si habéis visitado alguna vez TikTok, pues es esto, pero en el área de los libros, pues BookTok consigue amplificar ese deseo continuo de leer y de comprar, pero de una forma compulsiva y bastante acrítica, ¿no?, desde mi punto de vista. Cuando preguntamos directamente a las y los adolescentes quiénes influyen en su consumo cultural, es decir, quiénes son sus mediadores, los resultados son claros. En una encuesta realizada en el marco de esta investigación a 102 estudiantes de tercero y primero de bachillerato, más o menos 50% de chicos y de chicas, las redes sociales y el grupo de iguales aparecen como los principales mediadores, muy por encima del profesorado. No sé si sois capaces, sin que explique la gráfica, de percibir esto que estoy diciendo. En la gráfica proyectada podemos observar en qué medida los diferentes agentes que hemos ofrecido, amistades, familia, profesorado y redes sociales, han sido considerados como principales mediadores en el consumo cultural por parte de las chicas, en este caso, solo por parte de las chicas. Y ahora sí que vemos los resultados de la encuesta relativas a todo el grupo, a toda la muestra. Los números que veis en el eje horizontal no se refieren a cursos, primero, segundo, tercero, cuarto de ESO, sino que se refieren al grado de importancia que dieron como agente mediador a los que antes os había dicho y están en la parte superior de la gráfica. Siendo el 1 el que más impacto tiene en su consumo y el 4 el que menos impacto tiene. Pues como decía antes alguna ponente que ahora no consigo recordar, este dato pone de manifiesto que una parte importante de la educación está teniendo lugar y lo está haciendo fuera de los espacios educativos formales. Una dinámica que, por supuesto, también afecta a la educación sentimental. Por una parte, tenemos productos de gran éxito, pues podría decir Culpables, A través de mi ventana o A 3 metros sobre el cielo, que aunque hace mucho tiempo que se estrenó sigue siendo un referente, en los que modelos relacionales claramente desiguales se presentan como deseables. Y paralelamente tenemos a muchas jóvenes que expresan su identificación con estos modelos afectivos. Me he pasado la diapositiva sin querer, pero bueno, iba a esto ahora. En continuidad con la mercantilización y los mediadores, es clave observar cómo se catalogan estos libros en las plataformas de venta, en las librerías. En muchas de ellas el romantasy es catalogado como young adult en el mundo editorial anglosajón o como novela juvenil en el nuestro. Es una catalogación que además legitima el acceso temprano sin que se haya evaluado el contenido relacional. A esta clasificación por edad se suma la etiqueta de Spice, que conviene aclarar que no proviene del mundo editorial, sino que surge dentro de lo que serían la comunidad de las propias lectoras. Estas etiquetas guindilla lo que hacen es indicar el grado de explicitud sexual, pero no dicen nada sobre el modelo relacional que se narra. Cuantos más guindillas, más picante, más explicitud sexual. En los romances iniciales no suele haber sexo explícito, o al menos lo catalogan como que no hay sexo explícito, aunque no siempre es así, pero sí existe una naturalización temprana de las relaciones de poder desiguales. Por ejemplo, en la saga que yo he analizado, que es la saga comúnmente conocida como Acotar, de Sarah J. Maas, veo caras que asienten, pues es como una corte de rosas y espinas. No voy a deciros todos los títulos, pero es una repetición, básicamente en el título fundamentalmente. El primer libro de la saga está catalogado como nivel 1 de Spice, que supuestamente no contiene sexo explícito, aunque sí que lo tiene, y ya el 2 y el 3, que se van a leer a continuación, ya tienen un nivel 4 de Spice. Recordemos además lo que decía antes, que el 70%, en torno al 70% de las lectoras descubre el género entre los 11 y los 18 años, lo cual no solo favorece la progresión del nivel de Spice consumido, porque si te lees el 1 vas a pasar al 2 y después al 3, sino la fidelización a un género en el que se reproducen estereotipos de subordinación femenina. Entonces, ¿con o sin Spice? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que no? La ausencia de sexo explícito no implica ausencia de ideología afectiva, porque las relaciones de poder que estructuran estos relatos siempre están presentes, de manera que lo que cambia es la explicitud, no el modelo relacional. Y vamos ya a la saga. En términos narrativos, esta saga, Acotar,
presenta a una joven humana que accede a un mundo fantástico donde los principales vínculos los establece con figuras masculinas que concentran poder político, mágico y simbólico. A lo largo de la saga, los conflictos estructurales propios de ese mundo se van a ir desplazando progresivamente al vínculo del amor y del sexo, de manera que este espacio, este ámbito, va a acabar funcionando como un espacio de resolución narrativa. Y en este desplazamiento es donde se van a articular la erotización de la desigualdad y la naturalización de la subordinación femenina a través de estos mecanismos, la jerarquización inicial del vínculo, la transformación de la protección en control y la erotización de la violencia y de la jerarquía. Es decir, primero se establece la jerarquía, luego se legitima y finalmente se erotiza. Voy como una moto, pero necesito parar. Es que quiero decirlo todo. Lo siento por la traductora de signos, que te lo estoy poniendo un poco difícil. Bien, pues vamos a analizar un poquito estos tres mecanismos. El primero, la jerarquización inicial del vínculo. La protagonista femenina, Feire, tiene 19 años y es humana. Los protagonistas masculinos son inmortales, tienen más de 500 años. O sea, ya no estamos hablando de las pelis en las que una mujer de 25 años se lía con uno de 60. En este año tienen 500. Son poderosos, en este caso. Son poderosos, con mayor conocimiento político, o sea, con 500 años, ¿quién no tiene mayor conocimiento político? Mágico y sexual. Pero ojo, ella es presentada como una joven empoderada y además es sexualmente activa, porque si no, pues no puede ser romantasy, desde luego. Entonces, esta aparente autonomía no cuestiona la jerarquía, sino que lo que hace es hacerla más aceptable, porque ella ya es sexualmente activa y además tiene agencia, ella sabe lo que quiere. Mientras que la relación carnal, que se presenta como la primera relación que ella ha mantenido con un mortal, se describe como vacía, la relación desigual con inmortales aparece como intensa y significativa. El segundo mecanismo sería la protección masculina, que se transforma en control. Las reacciones violentas, los silencios, las decisiones unilaterales del alto fae, que en este caso es el protagonista, se justifican como rasgos de carácter o como formas de cuidado. El mensaje que se transmite es que el control es una expresión del amor, ya nos va sonando un poco, y que la seguridad femenina depende de la subordinación a una figura masculina poderosa. Y el tercer, os vais a quedar muertas leyendo esto, como me quedé yo. En tercer lugar, pues es la erotización explícita de la violencia y de la jerarquía. La magia funciona como una coartada narrativa que permite sexualizar la pérdida de consentimiento. La fuerza, la dominación y la agresividad masculina se convierten en estímulos eróticos. Y la subordinación femenina se resignifica como prueba de intensidad amorosa o como forma de empoderamiento individual. De esta forma se neutraliza cualquier lectura política de las relaciones de poder. Y para concluir, no se trata de responsabilizar a las adolescentes por sus consumos culturales, sino de objetar críticamente los marcos que los orientan. La cuestión es que estas narraciones participan activamente en la construcción del deseo, del amor y de los vínculos afectivos. Y cuando la desigualdad se erotiza y la subordinación femenina se presenta como empoderamiento, la educación sentimental ocurre, pero lo hace fuera de los marcos de la igualdad. Por eso, coeducar también consiste en provocar la reflexión crítica sobre los imaginarios culturales que configuran el deseo en las adolescentes. Formar parte de esa mediación cultural es fundamental para que la lectura no solo sea entretenimiento, está muy bien que lean, sobre todo en el mundo en el que vivimos, en que las pantallas colonizan todo el tiempo libre de nuestras adolescentes y también de nuestros adolescentes, sino que la lectura también sea una herramienta de educación afectivo-sexual para la igualdad. Porque sabemos que la violencia sexual también se combate cuestionando los imaginarios patriarcales y neoliberales que la hacen posible. Y así termino y espero no haberme pasado ni un minuto. Gracias.